Gracias, presidente. A usted normalmente le gusta decir que en la cancha se ven los picos, ¿no? Y me gusta ir a la cancha. Y bueno, creemos nosotros que en los presupuestos se ven las prioridades que tiene una gestión o un gobierno y el verdadero progresismo queda expresado en esta ley de leyes, como bien han dicho en este recinto varios diputados preopinantes. Nosotros lamentablemente vemos que es una copia de los presupuestos anteriores, con una subordinación muy clara al presupuesto nacional, que toma una tasa de crecimiento de alrededor del 4,5% y un índice inflacionario del 11%, que está absolutamente fuera de cualquier realidad, de cualquier ciudadano, de cualquier entrerriano que vaya al almacén de un índice inflacionario de estas características. Respecto del tema ingreso, la subordinación queda claramente expresada que de los 12.775 millones de recursos tributarios, 9.800 millones son de origen nacional, 2.900 millones de origen provincial, no alcanza el 78% la relación de lo nacional con lo provincial. Las hermanas provincias de Santa Fe y Córdoba, de la región centro, tienen una relación del 60-40. El año pasado Entre Ríos estaba en el 80-20, hoy está en el 78-22. Se continúa sin modificar el régimen tributario, que es una clara muestra del progresismo que pretende este gobierno manifestar en cada tribuna. Para que incentive a empresarios locales por sobre los empresarios de otras jurisdicciones, que por cierto hay varios. La coparticipación de impuestos y el convenio multilateral de impuestos sobre los ingresos brutos, por ser la economía argentina cada vez más concentrada, no solo en cuanto a riquezas y capitales, sino también a cuestiones de índole territorial. Y sobre todo aquellas empresas que tienen sede en Buenos Aires. Respecto de los gastos totales, se pasa de 18.900 millones en 2012 a 22.500 millones en el presupuesto actual. Ahí queda claro de qué inflación real estamos hablando, 25% más de gasto. Y nosotros nos preguntamos también que un presupuesto progresista se hace con lo que las ciudades progresistas de Brasil y de Argentina llevan adelante, que es el presupuesto participativo. Y sobre todo deberíamos hacer honor a nuestra propia Constitución Provincial del 2008, donde nuestro gobernador hizo gala de la Constitución y de la reforma que él mismo promovió. ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar, presidente, para empezar a poner en práctica el presupuesto participativo, al menos en algunos ítems importantes, cada vez que se elabora esta ley de leyes? ¿Cuánto más habrá de pasar para que sean instancias de estas características, para que definamos, como dijo el diputado Rubio en su exposición muy clara, en materia de obras públicas, que seamos los entrerrianos que definamos qué queremos hacer con nuestra provincia? Esto ya no es una cuestión de oficialismo u oposición, es una cuestión de proyecto provincial que por supuesto lidera quien gana las elecciones en forma democrática. Nosotros creemos que las prioridades no pueden ser un estadio único de fútbol, que no se pensó aquí, que se consiguió la obra porque debía ser esa y que a su vez se han presupuestado 450 millones para una obra que aparentemente la iba a financiar cuando se presentó totalmente el gobierno nacional.
Nosotros creemos que hay que avanzar en cloacas, en salud. No compartimos la visión que han tenido algunos diputados del oficialismo de una provincia que nosotros no alcanzamos a ver. No es que no queremos ver. Creemos que en estos 4 años, 5, o si se quiere ir más atrás, del 2003, con tasas asiáticas de crecimiento, se ha avanzado bastante poco en lo que respecta a la equidad e igualdad y a que los anuncios se encuentren en la realidad. Por ejemplo, sin ir más lejos, quisiera saber cuántos centros de salud de la ciudad de Paraná tienen las vacunas que se acaban de anunciar aquí. Una vez más, presidente, aumenta la planta de personal permanente. El año pasado, 2.100 personas más. Este año 450 ha sido el aumento. También queremos destacar lo que significa el proyecto en sus 29 artículos, sacando de forma que en el último quedan 28, 13 de los 28 artículos delegan facultades en el Poder Ejecutivo. Y esto habla a las claras de cómo nosotros mismos, como poder independiente, nos desconocemos como ciudadanos electos por nuestros comprovincianos para representarlos y delegamos en el Ejecutivo para que haga con las partidas presupuestarias lo que se le antoja. Creemos que es desconocer nuestra propia potestad como poder independiente de esta provincia. No alcanza con tener una Cámara de Senadores monocolor ni con tener una mayoría automática en diputados. Sobre eso hay que delegarle facultades unívocas al Ejecutivo. Respecto de la deuda pública, se presupuesta un incremento de más del 78,12% en pago de amortizaciones. O sea que se ha jerarquizado el pago de la deuda en desmedro de otras partidas para el desarrollo que tanto se menciona en esta provincia. Creo que hay una gran confusión entre crecimiento económico sin planificación, como se da en muchos rubros, sobre todo el sector primario, con el desarrollo de una provincia que debe tener en cuenta el componente humano que aquí se reclamó sobre el presupuesto. Por supuesto que la economía tiene que estar al servicio del hombre. Creemos que este presupuesto no está al servicio del hombre y de la mujer de Entre Ríos. No se hace referencia a la deuda consolidada total, tampoco se plantea la tasa en la que está pactada en el corto y en el mediano plazo. Yo pregunto, cualquier familia que se endeuda quiere saber cuánto va a deber, qué tasa de interés, cuáles son los plazos, y el presupuesto, la ley de leyes, no lo contempla. Si vamos a los resultados de tipo primario y financiero, ambos son deficitarios una vez más, al igual que el año pasado, pero en mayor proporción. 1.300 millones en el caso del primero y 1.360 millones en el caso del segundo. 9 años, decíamos, de crecimiento ininterrumpido y no se han encontrado alternativas que generen superávit capaz de generar autonomías en las decisiones de nuestra provincia. Deberíamos dedicarle un párrafo aparte al peso cada vez menor de los ingresos generados directamente por la recaudación propia de las provincias, respecto del total de los recursos con que cuentan para afrontar las erogaciones que realizan. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal plantea con claridad en un estudio que las transferencias nacionales no automáticas crecieron a un ritmo promedio anual del 42%, generando una disminución relativa del grado de autonomía provincial. Es decir, las finanzas provinciales van aumentando su dependencia de los ingresos que reciben de la nación, pero en un porcentaje mayor de las transferencias no automáticas, o sea, de las que se deciden de manera discrecional desde la presidencia en función del grado de obsecuencia demostrado por cada gobernador o gobernadora. A nuestra provincia, presidente, se la ubica con un índice de autonomía media-baja dentro del conjunto.
Entre Ríos recibe fondos discrecionales en un porcentaje que oscila en alrededor del 15% del total de los recursos. Y esta es la otra gran deuda de este gobierno. Una aceptación acrítica de la violación del federalismo que se habló aquí también, de la apropiación indebida que el gobierno nacional realiza de los fondos que le corresponden a nuestra provincia. Todos sabemos que por ley los fondos de coparticipación federal, según la ley 23.548, que está vigente, que es del año 1988, dispone cuánto de los tributos coparticipables deben quedar para la nación y cuánto para el conjunto de las provincias. En la actualidad, el conjunto de las provincias llega apenas al 30%. El 70% restante lo concentra la nación. 9 años es tiempo más que suficiente para marcar una tendencia diferente y no 9 años de vacas flacas, 9 años de vacas gordas. Si vemos, presidente, los 2 últimos años, en el año 2010, nuestra provincia, si tomamos el porcentaje que le corresponde de acuerdo a la ley de origen, el 57,66%, que era la manera de distribuir, Entre Ríos perdió 3.900 millones de pesos en el año 2010 por no defender lo que le es propio. Si tomamos este mismo índice en el año 2011, alcanzó a 4.460 millones de pesos lo que dejamos de percibir de nuestros propios recursos. Todos sabemos que en la actualidad la ley tiene un artículo con una cláusula de garantía donde se dispone que el monto de los recursos tirados por la nación al conjunto de las provincias nunca puede ser inferior a un piso del 34% de los ingresos totales, del 34%, que tengan concepto de tributos internos y sobre el comercio exterior. Lo decía el diputado Rubio, estamos por debajo de eso, tampoco cumplimos esta cláusula. Si tomáramos este criterio del 34%, en el año 2010, Entre Ríos debería haber percibido 1.824 millones y en el año 2011, 1.600 millones. Tomemos el índice original o el primario o este último del 34, las cifras son siderales y podríamos cubrir absoluta y tranquilamente el déficit que tenemos en nuestro presupuesto. Gastón Massimino es un investigador de la fundación que se llama Comparticipación. Plantea que en el periodo 2007-2011, durante el primer mandato de la actual presidenta, la nación se habría apropiado en forma ilegítima de 136.000 millones de pesos correspondientes a todas las provincias argentinas. Solo considerando esa garantía del piso mínimo del 34% que dispone la ley. Si tomamos nuestra provincia, se dijo aquí que esa cifra rondaría 6.800 millones de pesos. Eso sería federalismo, eso sería entender la defensa de los legítimos intereses de todos los habitantes de Entre Ríos, los que votaron a este gobierno y los que no lo votaron. El gobernador tiene una responsabilidad en este sentido que es política, que es social y que también es legal, como también lo han hecho las hermanas provincias de Córdoba y de Santa Fe, con distintos signos políticos en sus gestiones de reclamar lo que les pertenece. Recuerdo que en el Congreso de la Nación, tratando el presupuesto nacional, dijimos que si así se trataba a los leales, ¿cómo se tratará a los díscolos, no? Si el gobierno nacional le quita a esta provincia, que es la mejor alumna que tiene respecto del concierto de las provincias argentinas en el alineamiento de nuestro gobernador con la presidenta, si esto es lo que le saca siendo
obediente y obsecuente, ¿qué sería si sería un gobernador que se pone a defender los intereses de todos los entrerrianos? Y no es grato, presidente, reclamar estos aspectos porque es el segundo presupuesto que tratamos. Y volvemos al principio, ¿no? Que en las canchas se ven los pinos y en los presupuestos se ven los gobiernos que se dicen progresistas o que son realmente progresistas. Y creemos que este gobierno dista mucho, muchísimo, de ser un gobierno verdaderamente progresista. Con esto quiero adelantar mi voto negativo ante un presupuesto que no tiene nada que ver con una provincia que creo soñamos todos, integrada, desarrollada, con equidad, con igualdad, sin hambre, sin pobreza como la vemos en Entre Ríos que la tiene, sin tener la principal provincia, la principal ciudad del país con mayor pobreza como es Concordia y es la segunda ciudad de nuestra provincia. Estos son realmente estigmas que deberíamos desterrar con todas las posibilidades económicas que tenemos los entrerrianos y las entrerrianas. 1.200.000 habitantes. Les recuerdo a mis colegas y al pueblo de Entre Ríos que en los últimos 60 años emigraron de Entre Ríos 750.000 comprovincianos. Se fueron de aquí fundamentalmente jóvenes porque no encuentran un futuro provisorio para ellos ni para su familia. 60 años de los cuales 30 ya tenemos en democracia. Y dentro de esos 30 años, el partido del gobierno actual ha gobernado buena parte de ese periodo democrático. Ya es tiempo que tengamos presupuestos ya es tiempo. No, presidente, le agradezco. Ya es tiempo, ya ha pasado mucho tiempo para que los presupuestos de una vez por todas empiecen a marcar una tendencia distinta a la actual. Está todo en nuestras manos para poder hacerlo. Y coincido con lo que se dijo aquí. Oficialistas y opositores tenemos que dialogar, buscar un programa común, un gobernador que se ponga a la cabeza de los reclamos de los recursos que nos pertenecen a todos y cuenten con el apoyo del interbloque del Frente Progresista Cívico y Social para ir a disputar lo que es de todos y cada uno de los entrerrianos. Muchas gracias, presidente. Diputada